acompañarnos. Seguimos en Health in Action, el summit organizado por Forbes. En este nuevo panel me acompañan Andrea Bonilauri Vigil, gerente de marketing y comunicación de Lectus, y Emiliano Bello, fundador y CEO de Altitude Logistics. Y vamos a hablar de la salud transfronteras. ¿Qué sucede en un mundo convulsionado con los insumos médicos? Un gran tema que nos ocupó en los últimos 2 años, donde, bueno, situación de público conocimiento, la salud impactó en todos nosotros. Bueno, quería conocer desde el lado de ustedes cómo se está viviendo y cómo vivieron sobre todo el tema vinculado a la logística y al acceso a los insumos, a la materia prima. Desde el lado de la logística, a nosotros lo que nos pasa es que tenemos que ser muy dinámicos todo el tiempo con los fletes porque cambia constantemente. Por ejemplo, ahora China volvió a cerrar ciudades por el COVID. Sí. Y tenemos los aeropuertos muy complicados con los espacios. La guerra entre Rusia y Ucrania no ayuda con los precios, el precio del combustible y demás. Nos está costando muchísimo conseguir choferes que retiren la carga dentro de China. Están cerrando todas las ciudades. Sí, perdóname, pues están con una estrategia cero en Sí, China. Entonces sí. es ante números que aquí hoy no consideramos para restricciones o para cierres. Allá Ellos están cierran. Sí, confinamos a 30 millones por Ellos 5.000 casos diarios. Exacto. Sí. Entonces los espacios para todo lo que es la carga, nosotros traemos todo lo que son los insumos en forma aérea por la velocidad que se necesita. Eso hace que se complique muchísimo. Antes una carga aérea tardaba entre 5 y 7 días desde China y está tardando entre 10 y 12 solo del tramo aéreo. Y están parcializando mucho las cargas. Entonces a nosotros nos toca trabajar muy de cerca para que no pase todo eso y para poder garantizarles a ellos la logística en el tiempo correcto y que se necesita. Sí, si bien lo único permanente es el cambio, como decía Heráclito, este último periodo, 24 meses, fue de plena transformación, o sea, la celeridad, profundidad y multiplicidad de cambios que hubo en el entorno hicieron que fuera extraordinario y que requiriera respuestas extraordinarias, ¿no? Que estuvieran a la altitud, como nuestro forwarder. Nosotros somos una pyme nacional con 25 años de trayectoria, somos un laboratorio de droguería, y como nunca antes hemos tenido que repensar y reflexionar para realizar profundos cambios que estuvieran a la altura de las circunstancias. Lo que tiene que ver con el ámbito de la salud, bajo ningún concepto admite el desabastecimiento por la importancia y rigurosidad que implica, con lo cual, en nuestro caso particular, que en varias de las unidades y líneas de negocios representamos a empresas internacionales, esta etapa en la cual hubo cierre de fronteras, en la cual hubo bloqueos, en la cual hubo escasez de insumos y demás, de materias primas, hubo que estar a la altura de las circunstancias y para ello nos nutrimos de personal experto, tuvimos apoyo del Estado y a su vez sumamos equipos interdisciplinarios con jornadas de más de 24 horas, ¿no? Nos permitió, además de estar en el mercado de la salud, que siempre fuimos líderes, estar en otros mercados que hasta ahora no habíamos recorrido. Imaginemos una línea de tiempo en la cual nuevos formatos, como ser los hoteles, como ser los restaurantes, como ser los gimnasios, cualquier formato de ocio y entretenimiento iba abriendo y requería estar a la altura para todo lo que tiene que ver con el protocolo. Higiene y desinfección profesional, que es uno de nuestros core business. Bueno, este disparo de la demanda frente a la escasez de insumos. Y con el problema de la logística que necesita todo el tiempo ser lo más rápido posible. ¿Y cómo? Porque, bueno, vos, Emiliano, estabas mencionando algunos de los desafíos actuales. China volvió a confinar, la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero, digo, yo remontándome a marzo, abril de 2020, ante la incertidumbre, ante una paralización prácticamente global porque había confinamientos en el hemisferio norte, había acá. Digo, ¿cómo hicieron? Y una alta demanda en la que de repente todos salimos corriendo a comprar alcohol, barbijos y todo lo que pudiéramos. ¿Cómo hicieron para dar respuesta en ese momento en el cual la opción de no estar no era una opción? No, la opción de no estar nunca es una opción, y menos por una empresa como la nuestra, Claro. que tenemos que brindar soluciones para que ellos puedan seguir
abasteciendo los lugares que tienen que abastecer. Son horas y horas de trabajar a la noche y hablar con los chinos y hablar con las aerolíneas y hablar con las navieras. En marzo del año pasado te puedo decir que el trabajo era hasta un poquito más sencillo, porque como estaba todo restringido, entonces uno se iba acomodando a los tiempos. Hoy tenemos países que están muy restringidos, otros que no, otros que se empiezan a restringir, entonces se está volviendo más dinámico que antes y más difícil hoy que hace un año atrás. Los valores cambian todo el tiempo, todo el tiempo. No se nos complica mucho el tema de tener espacios con las aerolíneas, que nos respeten los espacios, que respeten las salidas. Hay que hacer un trabajo muy minucioso y estar todo el tiempo encima de muchos actores para que llegue a la cadena de distribución en un tiempo correcto. Claro. Eso yo te diría que hoy es lo más difícil. Hay toda una gimnasia desarrollada a lo largo de este periodo que nos encuentra aún transitándola. En nuestro caso particular, más allá de la colaboración, como decíamos, de lo que tiene que ver con materias primas extranjeras, tuvo que ver también el repensar a nivel local el desarrollo de la industria nacional. Fue allí donde encontramos también una gran posibilidad de estar presentes y aún así seguimos pensando en diferentes oportunidades. Por ejemplo, en este momento somos la única empresa que elabora jeringas en el ámbito del territorio nacional, siendo que con ello se disminuyen además los costos y permite la cobertura total del territorio país. ¿Están exportando también? No. No, mercado interno. Exacto. ¿Y hoy cuáles son los insumos que más se están demandando en este contexto? De insumos te va a poder hablar más ella, pero nosotros con ellos estamos trayendo desde jeringas que están siendo importadas aún, máquinas, tenemos una línea muy grande de preservativos, traen ellos también. Todo lo que tiene que ver con elementos de protección personal, que Exacto. Sí. Exacto, en este momento de pandemia además tiene un residual, o sea, hay formatos que han quedado de modo híbrido en diferentes, como decíamos recién, categorías, y esta es una. Nosotros salimos, por ejemplo, de atender solamente quirófanos y terapias intensivas a estar en el resto de las instalaciones dentro de un establecimiento o nuevos mercados. Eso quedó, la gente tomó conciencia al respecto. En nuestro caso particular, desarrollamos todo el servicio que pudimos para con la comunidad, de modo de impactar con información, por ejemplo, a través de diferentes webinars y demás formas. Y bueno, como decía él también, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, surgen en lo que hace a kit de detección, enfermedades crónicas que no habían sido tenidas en cuenta o que habían sido ocultas a partir de necesidad inmediata de COVID. En este momento vuelven a tomar fuerza y desarrollo, todo lo que tiene que ver con prevención, preservativos, por ejemplo, también. Claro. Bien. Y hoy, en cuanto a los grandes desafíos, bueno, uno está vinculado a la situación entre Rusia y Ucrania y cómo disparó también el precio de las commodities, el precio del petróleo, con ello el precio de los fletes. De los fletes, digo, ¿cómo están viviendo y transitando este contexto complejo? Es complejo para los clientes y es complejo para nosotros porque no solo tenemos que dar un buen servicio, sino que el costo impacta muchísimo en los productos. Entonces, hay que estarle muy encima, tratar de encontrar cotizaciones correctas, que se ajusten a los productos que estamos trayendo. Es un trabajo que requiere mucha atención todo el tiempo y no siempre se logra porque a veces el precio del transporte aumenta y no se puede parar. Y hay veces que se logra con mucho más volumen. Nosotros ahora al traer todo aéreo tenemos mucho más volumen, nos da mucho más poder de negociación, pero es algo que va cambiando constantemente. Antes las tarifas te las daban 15 días y ahora las tarifas son una semana, 5 días. Entonces para nosotros es muy difícil planificar y para ellos también es muy difícil porque cambia constantemente el valor del producto final en Buenos Aires. Y ahí tenés una doble planificación, porque digo, nosotros desde Argentina a lo mejor ya veníamos un poco entrenados
por la situación de inflación que vivimos en el país, a tener que repensar, a saber que bueno, los precios no se van a mantener más allá de tanto tiempo, pero ahora se sumó también la situación internacional, así que es un trabajo, creo, por partida doble el que estás haciendo. Todo un proceso caótico, ¿no? Y como en todo caos hay que encontrar el orden subyacente, la entropía, Claro, y bueno, en esa gimnasia estamos de manera permanente. Sí, es un trabajo en equipo entre el cliente y nosotros y requiere de mucha sinergia en este sentido porque ellos, cuanto más planificación tenga el cliente, más fácil es para nosotros como empresa de logística poder cumplir con las cotizaciones necesarias, con el tiempo necesario. Hoy ya corremos muchísimo más que antes, pero si lo agarramos con tiempo es mucho más fácil. La planificación y los forecasts siempre son fundamentales. Ocurre que nadie imprescindible nunca se hoy. imaginó tal demanda en estos últimos periodos. No, creció muchísimo. Creció mucho. Crisis de containers, ¿eso llegó a afectar? ¿Llegaron a tener que... ¿Cómo lo transitaron? Anécdotas para los nietos. Fue imposible. Va a ser. Fue imposible. Ahora están bajando bastante los precios, Sí. pero llegaron a estar $15.000 un contenedor de China. El problema es que los contenedores no llegan a hacer el round trip tan rápido como antes, por un montón de situaciones. Entonces China empezó a producir cada vez más para abastecer al resto de los países, porque la gran mayoría de las cosas son chinas. Entonces se quedaron sin contenedor. Eso hizo que aumente el precio del flete cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y se volvió casi imposible. Antes un contenedor de China tardaba 35 días a Buenos Aires y hoy estamos en 45, 60. Muchísimo. Es muchísimo. Por eso, de nuevo, la planificación es algo que es imperioso hoy. Antes era como mucho más cómodo o mucho más fácil, pero hoy si no planificás quedás afuera. Sí, los contenedores son un lío. ¿Cómo siguen estos próximos meses para ambos en sus empresas? ¿Hacia dónde están yendo, planificando? ¿Cómo sigue? En nuestro caso particular, como te decía, tiene que ver con haber detectado nuevas oportunidades, no oportunismos. Eso requiere de inversión. En el caso de lo que refiere a jeringas, la nueva planta, para contarles y compartirles, por ejemplo, fue elegido por el Ministerio de Producción como un caso de elegibilidad para lo que es el Banco Nación. Eso implica todo un esfuerzo, toda una puesta en escena importante para el mercado y la industria. Y bueno, nos obliga una vez más a estar a la altura de las circunstancias para el mercado en el cual nosotros tenemos ya trayectoria y seguimos abordando. Nosotros nos ocupa invirtiendo en la empresa, contratando más personal, tratando de dar un mejor servicio, tratando de conseguir mejores costos, nos ocupa consiguiendo mejores partners en el exterior. Yo creo que de acá en adelante hay muchas cosas que cambiaron y se van a quedar y la empresa está creciendo muy bien. Entonces, cada vez tenemos más clientes, cada vez cumplimos mejor con el nivel de servicio que se requiere. Entonces es un camino que hay que seguir transitando. ¿Cuántos son hoy en Altitude? Hoy somos casi 30. Bien, sí, tuvieron. Sí. ¿Y prepandemia? ¿Te acordás Y cuántos eran? Prepandemia éramos 12, 13. Bueno, casi que triplicaron la cantidad de personal. Sí, hay mucho personal que es por el negocio y hay mucho personal que después es porque las burocracias aumentaron muchísimo, entonces tuvimos que crecer en personal para cumplir con muchas cosas que demanda el mercado también. Bien, Sí, bueno. estamos creciendo bien. Es alentador ver a las pymes y a los emprendimientos que están creciendo y están con mucha proyección para seguir desarrollándose. El tiempo siempre es como muy tiránico en este tipo de espacios porque parece que fue poco y en realidad ya nos están avisando que estamos sobre el cierre, así que les quería agradecer mucho a los dos. Gracias. Nos acompañaron Emiliano Bello, fundador y CEO de Altitude Logistics, y Andrea Boni Lauri Vigil, perdón que te pronuncié mal el apellido, gerente de marketing y comunicación de Lectus. Ay, estoy mal con las palabras hoy. Gracias. Sepan disculpar. Gracias. No, Muchísimas gracias. Seguimos en Health in Action en Forbes Summit.